Estamos de vuelta aquí en su programa Energía, Combustibles y Más, y ya llegamos al plato fuerte de la noche. Vamos a hablar de actualidad de la regulación energética en la República Dominicana, de manos de la persona más autorizada en la República Dominicana para hablar de este tema. Nos ha dado el honor de venir esta noche el licenciado Rafael Aníbal Velasco Espaillat, quien es el superintendente y presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Bueno, señor Velasco, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que un placer estar, porque además sé que estoy entre amigos y conocedores del sector. Sí, y sí. que por aquí ha desfilado muchas figuras que saben bastante del tema y ha podido orientar a su público en ese sentido. Para nosotros es un privilegio contar con usted aquí. Como decíamos ahorita, su investidura le da a los usuarios la oportunidad, a los escuchas, perdón, de nuestra audiencia, de tener de primera mano los comentarios del ente regulador del subsector eléctrico. ¿Qué mayor autoridad que su máxima autoridad ejecutiva para aclararnos qué está haciendo la superintendencia, qué es la superintendencia principalmente, que siempre ha habido nosotros tratamos de aclararlo todas las semanas, las discusiones sobre los diferentes entes dentro del sector, pero bueno, escucharlo de usted siempre será para los oyentes pues de mayor placer y de mayor edificación. Y más que aclararlo, conceptualizarlo. Exactamente. Porque para nuestro radio escucha, lo que siempre queremos brindar es instruirnos todos. Y para eso, pues, hacemos nuestro mejor esfuerzo de llevarlo de una manera llana. Entonces, así pues, le pedimos, si podemos comenzar, qué es la Superintendencia de Electricidad, cuáles son sus funciones y, bueno, lo que hace por nosotros. Sí, bueno, de vuelta, muchas gracias. Yo creo que yo siempre utilizo un símil que me ayuda como que a ahorrar muchas palabras, y es que somos el ente que regula el sector eléctrico y somos una especie como de policía eléctrico. Es decir, la CIE vela porque se cumpla la normativa y las leyes que rigen el sector eléctrico. Entonces, eso nos lleva a tener que fiscalizar una serie de medidas y de normas que están llamadas a atender todos los agentes, es decir, la distribuidora, los generadores, los clientes o usuarios finales, todos son en este sentido regulados. Como regulador no tenemos regulados favoritos, que también es algo que me gusta decir, porque a veces he encontrado en algunos escenarios y en algunos estratos de la población como que entiende que la CIA está para defender solamente al usuario, y en rigor no. En estricto rigor nosotros estamos para aplicar la normativa. Entonces, si el violador de la normativa es el usuario final o cliente, o si lo es un generador, o si lo es una empresa eléctrica del sector estatal, también debemos hacerlo. Así que un poco ese es el esquema en el que estamos. Si me permiten, el sector eléctrico hoy día está normado, y el líder del sector energético quiere decir hidrocarburos, electricidad y minería, es el Ministerio de Energía y Minas. Ellos son quienes, tanto a nivel de organigrama como del Estado, dirige la política energética del país. Y claro está, digamos, el regulador del sector es como si estuviese bajo esta sombrilla, está el MEM, como son las siglas, y aquí aparte estaría el regulador, que es la superintendencia. De hecho, les doy un dato. Por ejemplo, nosotros no estamos en el presupuesto nacional de la nación, sino que nosotros vivimos, la ley nos otorga la potestad de un arbitrio que se le cobra a los agentes regulados, que es el 1% del total de las transacciones económicas del sector eléctrico mensualmente. Vale decir, de las transacciones entre generadores y distribuidores. Sí. Porque si siguiese aguas abajo, ya sería como un doble tributo. Sí, o sea, claro, habría como, en inglés dicen double tipping, que es como dando dos propinas. Entonces, es aquí arriba. ¿Y por qué lo hace así? Porque el espíritu del legislador en la ley es que la independencia del regulador tiene que ser uno de sus principales atributos. Es decir,
debe tener la independencia de poder premiar o sancionar a cualquier agente, no importa sea de origen estatal, privado, etcétera. Si tuviésemos, por ejemplo, bajo el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, y no es el caso actual, la verdad tenemos un ministro que es una dama en ese sentido y que respeta las independencias de poder completamente. Pero suponiendo que hubiese un ministro que quiere coercionar o un ministerio que no le gusta una medida, nos corta el suministro si estuviésemos bajo el presupuesto del ministerio. Entonces, esa independencia económica nos permite igualmente una independencia de acción. Independencia técnica. Exacto, técnica también y de interpretación y tal. Y finalmente, otro ejemplo de la independencia que el legislador siempre quiso dar en la ley al regulador es que nos nombra por decreto el presidente de la República. O sea, digamos que en estricto rigor mi jefe inmediato es el presidente. Aunque esté el ministerio y nosotros estemos aquí, nosotros somos el regulador del sector. Evidentemente despachamos con todos los agentes, pero en todo caso no me nombra el ministro de Energía y Minas o el ministro de Industria y Comercio, sino que directamente. Sí. Es un poco, digamos así, muy a grandes rasgos, es lo que somos. Básicamente administramos la normativa y vuelvo y digo, aunque suena medio oneroso, pero una especie de policía eléctrico. Velamos porque se cumpla la ley eléctrica. Claro, como ente regulador, que son una entidad autónoma, descentralizada, con presupuesto propio, viene de esa figura reconocida en los Estados Unidos, las autoridades reguladoras independientes. Exacto. Eso es la Superintendencia de Electricidad en nuestro país. Si bien hay una adscripción al Ministerio de Energía y Minas, es una adscripción por simple tutela y unidad de gestión de la administración pública, pero no existe eso no implica que es una dependencia como tal. Bueno, ahí hay qué bueno que tú pones el tema, porque en verdad quien está adscrita al ministerio es la Comisión Nacional de Energía. Sí. Nuestro caso no, y lo explico. Cuando se crea el Ministerio de Energía y Minas en el año 2014, que es cuando se crea, la propia ley habla de que la Comisión Nacional de Energía debe pasar debe estar adscrita sí. al ministerio y eventualmente debe ser traspasada incluso a nivel administrativo. Claro, la ley daba en el 14 un waiver o una espera de que la CDE AAA, que sí. en ese momento tenía una función operativa importante, durante 5 años no estaría bajo la tutela del ministerio. Entonces, del 14 al 19, el MEM, en rigor, tenía la tutela de las funciones que le tocan, menos la CDE, y el caso de la CNE, que también la tenía adscrita. Ahora, con el pacto eléctrico, que se firmó el pasado 25 de febrero y que también obedece a una ley del año 2012, o sea que de por sí es imperativo su cumplimiento porque es producto de una ley, el pacto eléctrico sí manda a que la Comisión Nacional de Energía debe pasar al ministerio porque entre los hallazgos, digámoslo de esa manera, que el pacto consensuó es algún nivel de solape sí. entre la CIE y la CNE. En verdad, la CIE y la CNE nacen bajo la misma ley, digamos que son gemelas. La diferencia vino cuando una cosa es la ley 12501 del año 2001 y otra es la 5707 del 2007. Cuando se hace la 5707 del 2007, que es la que se llama Ley de Incentivo a las Renovables, esa ley es como la que le da pantalones largos a la CNE. Porque hasta ese momento la CNE tenía como función los estudios prospectivos del sector. Es decir, era la encargada de hacer las proyecciones de demanda, de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ley lo que hace es que toda la permisología relacionada a los proyectos de energía renovable se la pasa a la CNE. Hasta ese momento la CIE gestionaba la permisología de los proyectos de energía convencional y energía renovable. Entonces, en ese momento la CNE se queda del comienzo al fin con la permisología necesaria para un proyecto de energía renovable. En un punto del proceso, el expediente sube a la CIE, pero básicamente por 2 informes,
vuelve y baja a la CNE y es el directorio de la CNE quien al final lo envía al Poder Ejecutivo. Antaño lo hacía los dos. Ahora, con el nacimiento del Ministerio de Energía y Minas en el año 2014, el legislador entendió que en el caso de la CNE, que tenía más bien aspectos prospectivos de estudios, entonces debería estar bajo la tutela. Yo te digo esto porque la palabra adscrita es muy amplia. Entonces ha habido mucho debate sobre qué quiere decir adscrito. La ley 24712, la ley orgánica de la administración pública, tiene una definición precisa del término adscripción. Es una definición, digamos que en términos seculares es de difícil comprensión, incluso por cómo está redactada, pero como usted dice, lo que implica la adscripción es un tema de tutela, supervisión por fines de unidad y coherencia en la política de pública, en la administración pública, no necesariamente implica subordinación. Claro, pero ahí la diferencia viene en que, primero, en ningún momento ninguna ley habla de que la CIE está adscrita. Claro. Ahora, ¿qué fue lo que le puso la tapa al pomo? El hecho de que el pacto eléctrico fue más allá. Entonces, si bien la ley que crea el ministerio solo se queda en adscrito, que es bastante, o sea, adscrito de, bueno, físicamente estamos juntos, mi presupuesto depende del tuyo, todo eso era una nebulosa. Pero el pacto manda de que pase al ministerio como un departamento. De hecho, le ponía fecha, debió ser el 25 de junio. O sea, a los 6 meses de firmado el pacto, o no a los 6 meses, hablaba de que el 25 de junio la CNE pasaba al ministerio. Por supuesto, ya esos son bemoles que no escapan al alcance de la CIE. Aquellos artículos del pacto que la CIE les toca fiscalizar y tutelar, sí estamos al día. Somos la institución quizá que más, de los casi 150 artículos que el pacto tiene, 52 les toca a la CIE. Y en ese sentido, gracias a Dios, vamos en calendario. El ministerio también. Pero en todo caso, el tema de que ya sea un departamento que pase, ¿qué quiere decir eso? Que incluso va a estar bajo el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente, ese arbitrio que yo te comento es el 1%. Sí. Y la ley manda que se divide 0.75 la CIE y 0.25 la CNE. Lo calcula la CNE, lo factura la CNE, pero el pago es 0.25 y 0.75. Cuando esto pase, ya la CNE no recibe el 0.25 porque pasa al presupuesto del MEM. Sí, inclusive no tan solo se había hablado del tema en el pacto eléctrico, el propio programa de gobierno del partido actual se había hablado de que la CNE pasaría a ser un viceministerio del Ministerio de Energía y Minas. Y está en el pacto. Ya veremos cuando, bueno, las autoridades competentes en ese sentido, la Presidencia de la República, pues toma la decisión de que eso se materialice. Pero sí figura, como usted dice, en el pacto eléctrico y figura también en el programa de gobierno que fue refrendado por el voto. Así es. Bueno, es bueno, don Rafael, es bueno la forma en que usted ha explicado todo, muy claro, muy llano, totalmente comprensible. Hay otros temas que nos gustaría abordar, dado que hemos llevado ya una cronología de temas con otros actores del sector. En el tema de la movilidad eléctrica principalmente, con todo el impulso que le está dando el sector privado y desde el mismo gobierno se está haciendo todo el esfuerzo posible para garantizar que haya toda una estructura normativa alrededor de la movilidad, y aquí varios actores aquí ha estado el presidente de Asomoedo, Charles Sánchez, que de alguna forma u otra ha dado pinceladas de que se siente a gusto porque está de la mano con los trabajos que están haciendo normativamente la Superintendencia de Electricidad. También el equipo de Asofer estuvo por aquí y nos mencionó algo al respecto. Alfonso Rodríguez la semana pasada fue muy claro y muy llano y nos dijo, mira, aquí se están haciendo los esfuerzos para impulsar una serie de facilidades en cuanto a la movilidad, pero el ente regulador es que tiene la responsabilidad de dar a conocer qué va a ser de la regulación asociada a movilidad eléctrica y, si es posible, obtener informaciones más precisas de las que usted nos pueda dar al respecto.
Sí, claro, con muchísimo gusto. Es correcto, o sea, nosotros, ¿qué pasa? Hay un tema muy puntual y es que la ley 5707 de incentivo a las renovables es una ley que aunque tiene 14 años de edad, el sector de las renovables ha tenido un desarrollo tan acelerado, con cambios tan disruptivos, que prácticamente ya es una ley, prácticamente no, es una ley que hay que actualizar. Cuando esa ley se hizo no existía el almacenamiento de energía en batería, no era un tema de mercado. Estaba inventado, pero no era un mercado. Y por supuesto la movilidad eléctrica no era un mercado. Ya hoy día contamos con 200 y tantos puntos de recarga a todo lo ancho y largo del país. Las estadísticas no son precisas, pero sobre 5.000 vehículos eléctricos en la nación. Entonces, el sector ha comenzado a caminar de la mano del sector privado y de la iniciativa privada. En ese sentido, como regulador, en realidad ha sido hasta ahora, hablo ya como institución, una asignatura pendiente el tener que sacar la normativa que rija ese mercado. ¿Por qué quizás la institución, y aquí hablo de la institución, más allá del periodo en el que yo estoy ahora, no ha hecho, digamos, no ha perseguido a quien lo hace porque falta normativa? Bueno, porque yo a veces pongo el ejemplo de que esto pasa como cuando la revolución industrial, que llegaron las máquinas y los obreros las rompían a palos y piedras. Pero las máquinas llegaron para quedarse. O sea, lo que tuvo que lograr fue que adaptarse. Porque las máquinas llegaron, las máquinas de vapor, etcétera. Entonces, así pasa con la movilidad eléctrica. Llegó para quedarse. Mal haría el regulador en tener un tema persecutorio y tal. Ahora, realmente estamos en una carrera contra el tiempo porque el nivel de que lleva el desarrollo amerita una normativa. En ese sentido, nosotros ya hemos tenido un estudio realizado con los entregables y el diagnóstico ya. Fue un estudio realizado con fondos de la GIZ, con 2 consultores, un consultor proporcionado por la propia GIZ y otro que fue licitado por nosotros, pero fondeado por la GIZ. Y en ese sentido, tenemos ya la normativa, tanto para el aspecto de las normas de calidad a aplicar, como el aspecto tarifario y el alcance del aspecto tarifario. Porque hasta ahora, tanto la Asociación de Asomoedo como todos los que están en el sector de movilidad, se han cuidado de no violar la ley muy apropiadamente y prácticamente lo que hacen es que no cobran kilovatios hora, porque la ley te impide. Sí. La ley habla de que el Estado otorga la concesión para la venta, para la comercialización de la energía eléctrica. O sea, yo no puedo llegar a Atomayor, poner una planta en el patio de mi casa y tirarle cable al barrio y cobrarlo. Me lo impide la ley. Necesito una concesión del Estado. Sí. Entonces, en ese sentido, los puntos de recarga de vehículos eléctricos no pueden cobrar kilovatios hora y ellos lo que hacen es que la factura te cobran tiempo. Te cobran tiempo de uso de un parqueo, en donde quizás un insumo es el kilovatio hora, pero la transacción no dice kilovatios hora. Bueno, ese es un modelo. La realidad es que a nivel mundial no hay como no hay una trazabilidad única de cómo los mercados han trabajado el tema de la movilidad eléctrica en cuanto a la comercialización. Es decir, todos coinciden en puntos de recarga para vehículos eléctricos, etcétera, pero en algunos lugares hay tarifas para vehículos públicos, tarifas para vehículos privados, sobre todo donde el transporte público más y más se ha movido hacia los vehículos eléctricos. Qué sé yo, en Latinoamérica, Chile puede ser un referente, que ya tiene sobre 700 autobuses que realmente dan el servicio. En el caso dominicano, el driver del sector, el quien ha guiado esto, ha sido el sector privado. Sí. Es decir, ha sido el público privado que cambia vehículos eléctricos por los ahorros de coste, mantenimiento, etcétera. No tanto el Estado en cuanto a mandar la iniciativa de autobuses, que llegará. Pero quizá el Estado se ha cuidado más de esperar una normativa, porque hay que dar el ejemplo, obviamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos ya las normas de calidad y tenemos las propuestas
de tarifas para esto. Sí, eso es un tema, señor, escúchame que lo interrumpa. No, adelante, por favor. Que es un tema que ha sido recurrente, una preocupación que se ha presentado aquí. El tema precisamente de la tarifa en cuanto al usuario de un vehículo eléctrico por el impacto que podría tener el hecho de tú tener, por ejemplo, en tu casa una facilidad de carga y que eso te puede impactar en términos de potencia. Exactamente. Y traíamos el caso, una discusión cuando estaba Charles aquí respecto de una política regulatoria que hay en Colombia, donde una tasa diferenciada que se debe pagar por encima de un 20% respecto a la potencia se ha eliminado como una manera de incentivar que la gente pueda pues seguir adelante con el auge de este mercado que, como usted bien ha señalado, es ineludible y de hecho todo lo contrario, es un mercado que debe promoverse. El presidente de la República, yo creo que dentro de su primera medida administrativa fue promover el vehículo eléctrico, porque la primera vez que lo vimos, el día que iba a tomar posesión, fue montándose en un vehículo eléctrico. Sí. Por lo tanto, es un reflejo claro de su compromiso con esa política. Usted, la pregunta tal vez se la haría más directamente a Rafael Velasco y no al superintendente. ¿Qué pensaría usted como una posibilidad de medida regulatoria que pueda incentivar desde el punto de vista tarifario al que se interesa por adquirir un vehículo eléctrico y una facilidad de carga doméstica que vaya más allá de esta expansión que hemos visto en los últimos meses de la mano del sector privado, de facilidad de carga fuera del residencial, pero hay mucha gente que a lo mejor quisiera tener su propio cargador en su casa y no lo hace precisamente por miedo al impacto que eso va a tener en términos de su tarifa mensual? Sí, es correcto, y es una preocupación muy real porque la estructura tarifaria nuestra es una tarifa plana. Es decir, nosotros pagamos la misma tarifa a las 24 horas del día. Normalmente, y más, hay la tarifa horaria, existen muchos mercados. Es decir, ¿por qué? Porque no en todo momento el sector tiene los mismos costos de compra de energía, y me explico. En nuestro país, el pico de la demanda se da de noche, porque el driver de la demanda son los consumos residenciales. Como somos una economía de servicio, etcétera, no hay grandes industrias que sean lo que den el alón de pico de demanda. En los países industrializados, muchas veces el pico se da a las 4, 3 de la tarde, que es cuando la industria está con sus procesos de embalaje al máximo, tal y tal. Bueno, Dominicana realmente es la residencia. La gente llega en la noche, enciende la luz, el televisor, el aire, lava, el microondas, etcétera. Y normalmente se da entre 7 y 11 de la noche. En ese lapso de tiempo se da la demanda máxima del día. Entonces, a esa hora le cuesta más al sistema suplir la demanda, porque no es lo mismo al momento de la hora pico. Para poder calzar la demanda, tú tienes que llamar a todo el que esté disponible, sea barato o caro. Entonces, digamos, hay algunos elefantes blancos a que hay que prenderlo a las 11, 10 de la noche para poder calzar la demanda, que a lo mejor no pasa a las 3 de la mañana, que es un valle. Normalmente la curva de demanda diaria viene, en nuestro caso, ¿verdad? Un pico, que es la noche. Luego viene un valle, que es de 12 de la noche, más o menos a 10, 11 de la mañana. Ahí se da un llano que vuelve a las 7 de la noche y se vuelve el pico. Entonces viene pico en la noche, valle, madrugada, mañana, y de media mañana a 7 de la noche otra vez el llano. Y así se da el día. Entonces, la demanda de plantas, nuestro sistema es un sistema de marginalista, lista de méritos. O sea, se despacha la planta más barata primero, la segunda más barata, la tercera más barata, y tú vas calzando la demanda con las plantas en el orden de mérito que les toca. Y ese orden de mérito se pone todos los viernes. Todos los viernes los generadores tienen que, antes de las 6 de la tarde, mandar al organismo coordinador, que es el operador del sistema, su costo variable de despacho. Entonces ese costo variable de despacho le da la posición en la lista de mérito que les toca. Y eso se va calzando. En realidad, nosotros, por razones históricas, lo que tenemos es una tarifa plana, y habría que esperar la implementación de una tarifa técnica plenamente. Pero yo creo que la solución de ese tema a largo plazo, digo largo plazo dentro de 2 o 3 años, tendría que ser la implementación de una tarifa horaria. Y quiero hacer una observación. Existe un solo escalón de tarifa horaria que es para algunos clientes que son
que pueden aplicar a ellas, que son clientes puede ser de media tensión y hasta de baja tensión. Pero, por ejemplo, un colegio privado que de noche no opera, lo que hace es que se adhiere la tarifa horaria y dice, la energía me cuesta tanto, pero el pago por potencia, cuando pagan energía y potencia, como yo consumo fuera de pico, te soy más barato de suplir. Entonces, cóbrame la potencia a 200 pesos el kilovatio mes. Ahora, si yo por alguna razón participo en la hora pico, que es entre 7 y 11, cóbramelo a 999, cuando a todo el mundo le cuesta 400 en ese momento, si lo pagase. Entonces, tú te comprometes a no participar en el pico y por eso te dan una tarifa especial. Pero a eso se adhieren en este mercado clientes con perfiles de consumo muy puntuales. Y digo un colegio privado porque las escuelas públicas no, porque tienen tanda toda hora, las universidades tampoco, sí. Pero un colegio será como lo típico. Y algunas industrias que solo tienen un turno, una tanda, y ya a las 6:30 han cerrado, entonces lo hacen. Pero no hay, para el cliente de baja tensión normal, no hay esa tarifa horaria. Y eso lo que provoca es lo que quizás Charles en su alocución aquí mencionaba, y es que la tarifa se aplica de la siguiente forma: de 1 a 10 kilos de demanda, no kilovatio hora, sino kilo de potencia, tú eres baja tensión. Si tú pasas de 10 kilos y llegas a 11, ya tú eres baja tensión comercial. Entonces, mucha gente, nuestras casas normalmente se mantienen entre 7 kilos, 6 kilos, cualquier casa, normal, con un aire incluso. Cuando tú pones un vehículo y cargas de noche, depende de la capacidad del cargador, pudieras pasar 3 horas demandando la energía para cargar el vehículo. Eso en un mes no es nada, pero al cabo de muchos meses terminas pasando los 10 kilos. Y hay un punto del día en que el medidor lo que hace en potencia es que marca la potencia máxima y la guarda del mes. Entonces, con el tiempo, tú te nicheas y como hay un momento del día, quizá a las 2 de la mañana, que tú alcanzas 11 kilos por el carro, o a las 7 de la noche, entonces te cambia de tarifa. Sí. Porque al pasar de 10 a 11 kilos, el esquema tarifario hace que cambie de tarifa. En ese sentido, nosotros, hay uno de los esquemas que da la consultoría que puede solucionar ese problema. No lo quiero comentar ahora porque, y te digo por qué, porque el compromiso ha sido que no haya caja de Pandora. Este estudio nosotros lo vamos a socializar con todos los grupos de interés del sector, es decir, con la distribuidora, con los importadores de vehículos, con los vendedores de paneles solares, con todo lo que tenga que ver con el sector eléctrico. Entonces, esperamos en 1 o 2 meses agotar ese periodo de socialización del estudio, escuchar a todo el mundo, y entonces la superintendencia y su consejo, de manera soberana y en su íntima convicción, dicta las normas. Pero es una norma que va a estar retroalimentada por el input de 2 meses socializándolo con todo el mundo. Pero el esquema que el consultor da una solución al problema mientras tengamos tarifa plana. ¿Y qué pasa? Que tenemos que tenerla por 5 años porque por el pacto eléctrico el desmonte del subsidio se va a hacer a 5 años y 2 meses. Muy gradual quizás para muchos técnicos, pero es el desmonte que el país soporta. O sea, por la paz social y un sinnúmero de cosas y la realidad económica del pueblo dominicano, es el desmonte que el país puede darse el lujo, así de gradual, muy largo relativamente. Entonces, una vez se agote eso, podemos migrar hacia modelos de tarifa, porque hasta ese momento, por el pacto eléctrico, estamos, digamos que amarrados a aplicar el actual esquema tarifario, pero la tarifa subsidiada durante 5 años va a sufrir un ajuste lineal, o sea, siempre lo mismo, hasta llegar a la tarifa real. Bueno, mira, la verdad que no pudo haber sido mejor explicado, sí. Inclusive en el detalle para que el usuario, el que nos escucha entienda el desglose que se da en cuanto a los horarios de consumo. Podemos seguir hablando de este tema y de otros quizás que también están en la agenda. Nosotros tenemos muy poco tiempo y para un invitado que tiene un abanico de temas con el que tratar, vamos a hacer de que la pausa sea lo más breve posible. Sigan con nosotros.